chico eres tú, de lindos ojitos negros. Hermoso chico eres tú. Las nacionales. Richard Douglas. Y el Cholo Juanito. Eres tú, de lindos ojitos negros. Dulces son tus labios. Qué lindos son. Ahora sí. ¡Upa! Por quererte, por amarte, por desearte, por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Ay, mamá, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariño. Ay, mamá. Señoras y señores, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Qué alegría venir al Ecuador y con este público tan maravilloso! Un fuerte aplauso para ustedes mismos, señoras y señores. Que esta tarde vamos a hacer un poco humor campesino, humor popular desde el Perú. Richard Douglas y su mascota, el Cholo Juanito. Bueno, qué alegría, ¿no? Muchos dicen, ¿qué ha pasado con Richard? Ya, bueno, un ratito, prueba, Cholito, prueba. Prueba. 1, 2, probando la micro. 1, 2. 1, 2, probando la micro. Caballero, ¿Qué cosa? parece que nos estaban degenerando, mira. Póngala en... Pero no te preocupes, yo vengo preparado, vas a ver. Este de los guionaitos debe ser este. De la CIA ha venido. Muy buenas tardes, señoras, caballeros. Allá, saludos. Bueno, sí, se escucha. No sé, soy mi caballero, soy mi balón. A la sección Olvidados de Dios. Sí, escucha. Señores del fondo, ¿se escucha? Por favor, para el fondo, ya para un poquito más, hay que soltar el volumen. Para afuera, papito, para afuera. Para afuera. Bueno, damas y caballeros, Ahí está, qué chido, señoras y señores, Ahí está, qué bien. jóvenes y jovenas. Jóvenes. No, si están burlando, pues. Vas a ver, señora, te burlas, tu hijo te van a hacer pillos, vas a ver. Este Cholo, las cosas que me hacen, lamentablemente esto me ha dado Dios para trabajar, no hay otra cosa mejor. Estaba viniendo en el avión, me han detenido a mí. ¿Sabes qué me han dicho, Richard Douglas? Detenido. ¿Por qué, jefe? ¿A dónde estás llevando al coronavirus? Yo he tenido que disimular, mi jefe va a disculpar. Este resto arqueológico lo estoy llevando al Museo Nacional de Quito. Bueno, está bien, yo no tengo nada, está bien. Sí digo que soy, pero yo no soy gordo. Bueno, yo no soy gordo, sino mis músculos están un poco desordenados. No es gordo. ¡Qué feo! ¿Qué ha pasado, caballero? ¿Estás embarazado? Ya. Con confianza.
Mucha confianza. ¿Quiénes han visto el primer volumen de Chulo Juanito? Oh, gracias. Chopiti para todos ustedes. ¿Se acuerdan cómo era Richard Douglas en primer volumen? Flaco y pillo. Vas a ver, ojalá que te atores en el baño. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Está gordito. Su mamá de chiquito le decía Benjamín. ¿Ah, sí? Benjamín le Porque yo decía. me llamo Richard Benjamín. Ahora aquí está Arcel le dice Benjamín. Conmigo no es el chiste, ¿ya? Yo tengo la culpa que Conmigo usted no es el chiste, el chiste es con la vez. Yo tengo la culpa que usted Cállate, decía. cállate, te estoy diciendo. Además de eso, no me hablas. Mi doctor me ha dicho que soy alérgico a la grasa. Ya. A mí mi doctor me ha dicho que soy alérgico a las llamas. La razón, pero a mí no me dicen, pues, antorcha olímpica. ¿Por qué? ¿Sabes por qué me dicen semejante llama este? Ay, para el conocimiento, yo no soy llama. ¿Y José de Penoso? Yo soy de coña. Peno, señor. Feo. Este era, señores, yo lo conozco desde que ha nacido, este ha nacido bien feo. Bien feo, pero no gordo. Ay, cum. Señores, él no es gordo. Yo no soy gordo. Lo que pasa, su corazón es muy grande. Mi corazón es grande. Su pecho no soporta, ha bajado a su barriga. Este señor yo lo he visto nacer, este ha sido tan feo, que cuando ha sido tan feo, ha nacido, su mamá lo ha mirado y se ha persignado. ¿No, sí o no? El doctor ha dicho... Y tú, como no diga, todo gordo. El doctor le dice, señora, a su mamá le pregunta, señora, ¿le quiere a su hijo? Su mamá le dice, sí, pero como amigo. Vamos, amé, ay. Hemos ido a Estados Unidos. Conmigo no te metas, acá está mi gente trabajadora, gente luchadora. Ahorita te quemamos, por favor. Gente luchadora. ¿Tú crees que esta gente es de ti? Es mi gente. ¿Qué? A ver, tengo un concurso de A apoyo. ver, pregunta, la gente, ¿por qué ha venido? A ver. Señores, ¿ustedes por quién han venido? ¿Por el Cholo o por Richard? A ver, ¿Cholo o Richard? ¿Has escuchado? ¿Sí? Ahorita dice Richard. A ver, si tú crees que han venido, señores, a ver, un aplauso para el Cholo, a ver. Ay, Mi conejito, ven. Gente, a ver, quiero ver esta gente. ay, los únicos que te aplauden son todos chivolos de acá, niños. Sindicato y chupamoco. ¿Quieres saber lo que es un aplauso? Yo te voy a demostrar que es un aplauso. A ver, pues, Aprende. ven para creer. Escucha, A ver, pues. vas a ver toda esta gente, me va a aplaudir, todo este público, los que están arriba, los que están más arriba y los que están en la pista. Vas a ver, estos son aplausos. A ver, pues. Pide mis aplausos. Pide mis aplausos, pide tu gustó, ¿qué pasa? Yo se estoy enterado. Igualito, aprende, mira. Señoras y señores, ladies and gentlemen, pido un aplauso fuerte para el único, para el papi más papi, Richard Douglas. Ay, caballero, ¿te has dado cuenta? Demasiada hinchada tienes. Casi me revienta el témpano. Les contaría de este Cholo, se reía. Hemos ido a Estados Unidos, pues. ¿Te recuerdas o no? Sí, hemos estado. En el avión, pues, a la aeromoza, no sé, el pasajero. Ay, desde el avión me hace renegar, señores. ¿Cómo? Estamos en el avión. La hermosa dice, señores pasajeros, ajustar cinturón de seguridad, que vamos a despegar. Socorrilla está ajustando. Cinturón es esto, pues. Cinturón de seguridad y motel. Nunca dejamos el avión. Primera vez en el avión, vamos, ay. En el avión justo estaba lloviendo, pues, y cae un rayo. Y este a la ventanita, ¿qué estás haciendo? Jesucito, me está sacando fotos.